¿Por qué a veces hacemos lo contrario de lo que nos gustaría? ¿Por qué nos proponemos hacer esto o hacer lo otro y de repente nos damos cuenta de que estamos haciendo exactamente lo mismo de siempre? No hemos cambiado nuestra forma de actuar. Sobre cómo nos afecta y sobre cómo manejar estos aprendizajes que hemos interiorizado desde que éramos pequeños, es de esto de lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Por eso hemos titulado este programa "Lo que desconozco de mí me maneja". Este es el título del programa que hemos puesto a este espacio que ahora mismo comenzamos. ¿Qué tal? Yo soy Andrés Maestre, esto es Actitudes Positivas. Vamos a abordar estos asuntos y contamos, como siempre, con nuestro coach y psicólogo de guardia, Fabián Villena, que está con nosotros para hablar y abordar, profundizar un poco más en este tema. Fabián, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches, Fabián. Encantado de abordar este tema, me parece que es súper importante, es algo que normalmente no nos planteamos muchas veces. Son aprendizajes que interiorizamos desde pequeños, que se nos olvida que los hemos ido asimilando y luego en el día a día nos van saliendo fuera. La verdad es que a veces nos cuesta comprendernos, en ocasiones nos encontramos ante situaciones realmente aparentemente fáciles de corregir, pero actuamos de manera bastante complicada. Solo tratamos de hacer algo en apariencia sencillo y, sin embargo, terminamos sin saber cómo mejorar nuestros resultados. ¿Qué claves o qué datos tenemos que saber, Fabián, para hacer frente a estas situaciones? Mira, en primer lugar, me gustaría destacar una primera cosa que podemos hacer es detectar aquellas áreas de nuestra vida que sería mejorable, sería pues adecuado mejorar. Para ello puede ser, por ejemplo, muy adecuado un instrumento muy sencillo que se llama una rueda de la vida, que en Internet es accesible para cualquiera, y que es tan sencillo como que nos autoanalizamos nosotros por áreas. Puede ser desde la amistad, desarrollo profesional, desarrollo personal, y nos autoevaluamos de 0 a 10. Y nos hace pues, una visión global y un poco así gráfica para ver si hay un equilibrio en nuestra vida. La segunda regla que me gustaría que la gente se quedara es extraer aquellas creencias limitantes que podamos tener. Ya que desde pequeños muchas veces nos enseñan, pues por ejemplo, imagínate que te ponen la etiqueta de que eres una persona inconstante, te comportas de manera inconstante alguna vez, te ponen esa etiqueta y parece ya que toda tu vida seas así para todo, y no es así, ¿de acuerdo? Y una tercera clave que me gustaría que interiorizara a la gente sería ser consciente de que las creencias que tenemos sobre los demás también van a afectar en los resultados que obtengan los demás. Es decir, hay que llevar cuidado. Si yo pienso que mi hijo es torpe, pues probablemente voy a hacer que al final mi hijo se termine comportando como una persona torpe, ¿de acuerdo? De hecho, hay un efecto que se llama el efecto Pigmalión, de un estudio de un señor que se llama Rosenthal, americano. Hizo un estudio realmente curioso. Cogió a un grupo de alumnos y los dividió al azar, los pares, por ejemplo, a un lado y los impares a otro. Y a un profesor se los dio diciendo que eran los alumnos más inteligentes, más preparados. Y el otro grupo se lo dio a otro profesor, pero diciéndole exactamente lo contrario, que eran los más torpes. Pues el estudio fue realmente significativo porque los resultados eran que todos del grupo de los supuestamente inteligentes mejoraron y todos del grupo de los torpes, supuestamente, empeoraron. ¿A qué se debía? Imagínate que el profesor explica algo y no lo entiende, uno de los supuestamente inteligentes diría: no puede ser que esta persona tan inteligente no lo haya entendido. Voy a explicárselo de otra manera para que lo entienda. Si yo creo que ese muchacho es torpe y no va a dar más de sí, no sé, digo, ¿para qué voy a volver a explicárselo? Es decir, mi creencia al final condiciona el resultado que puedan obtener ellos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esos puntos. ¿Qué es lo que queremos mejorar de nosotros mismos? ¿Qué aspectos son los que creemos que podemos pulir y sacar partido de nosotros mismos? ¿Qué limitaciones tenemos? ¿Cuáles son nuestras limitaciones para intentar esquivarlas y salir por otro lado? Y después, conocer también cuáles son mis propios prejuicios, nuestros propios prejuicios, las expectativas que tenemos sobre nosotros, sobre los demás, y ponerlas en marcha. Ojalá que esas expectativas siempre sean positivas, ¿verdad? Y muy altas, porque esto nos dará buenos resultados. Exacto. Contagiamos, digamos, aquello que nosotros creemos.
Pues es un tema, yo creo que muy interesante para todos aquellos que nos estén viendo, para levantar el ánimo y la moral de aquellas personas que tengan ahora mismo en mente darle un giro a su vida, o al menos a esta forma de actuar. Realmente interesante, Fabián. Como bien saben nuestros telespectadores, nos gustan mucho los cuentos. En todos los programas buscamos actitudes positivas a través de historias de cuentos aparentemente infantiles, pero con filosofías que bien podrían encajar para todo tipo de públicos, por lo que, como no podía ser de otra forma, hemos preparado un cuento relacionado con el tema de hoy. Se llama El águila y el pollo. ¿Qué te parece si lo vemos, Fabián? Por supuesto, vayamos allá. Pues vamos a verlo con mucha atención. Caminando por un prado, un granjero se encontró un huevo de águila. Sin pensarlo dos veces, lo metió en una bolsa y, una vez en su granja, lo colocó en el nido de una gallina de corral. Así fue como el aguilucho fue incubado y criado junto a una nidada de pollos. Al creer que era uno de ellos, el águila se limitó a hacer durante su vida lo mismo que hacían los demás. Escarbaba en la tierra en busca de gusanos e insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía las alas y volaba unos metros por el aire, imitando así el vuelo del resto de las gallinas. Los años fueron pasando, y el águila se convirtió en un pájaro fuerte y vigoroso. Una mañana, divisó muy por encima de él una magnífica ave que planeaba majestuosamente por el cielo. El águila no podía dejar de mirar hacia arriba, asombrada de cómo aquel pájaro surcaba las corrientes de aire moviendo sus poderosas alas. «¿Qué es esto?», le preguntó maravillado a una gallina que estaba a su lado. «Es el águila, el rey de todas las aves», respondió cabizbaja su compañera. «Representa lo opuesto de lo que somos. Tú y yo somos simples pollos. Hemos nacido para mantener la cabeza agachada y mirar hacia el suelo». El águila asintió con pesadumbre y nunca más volvió a mirar al cielo. Tal como le habían dicho, murió creyendo que era una simple gallina de corral. Pues gran metáfora y muy apropiada, desde luego, para el tema que estamos tratando hoy. Os recuerdo que hoy hablamos «Conozco de mí, me maneja», aquello que no sé sobre lo que soy, pues al final acaba marcando mi propio futuro. Algo así, ¿no, Fabián? Exactamente. Me parece que es súper apropiado este cuento porque cuántas veces ocurre que nos terminamos comportando como pollos cuando realmente tenemos el potencial para poder ser águilas. Y bueno, no lo creemos eso de que somos pollos y no hacemos aquello que realmente podríamos llegar a hacer. Bueno, incluso aunque uno sea pollo, ¿verdad? Pues tendría que sacar todo el jugo a lo que es, ¿no? Si está a gusto con ello. Conocer sus limitaciones, pero también conocer cuáles son sus potenciales y sacarlos, no tener ningún tipo de prejuicio por ser lo que es uno. Exacto. La lástima es cuando ve un águila y desearía ser águila y se piensa que él no es capaz. Te encuentras que la mayoría de veces la gente vive más en función de sus limitaciones que en lugar de sus potenciales. Ahí está aquello de si yo fuese como él o si yo tuviese lo que él tiene, pues podría llegar donde él ha llegado, ¿verdad? Muchas veces lo tenemos, lo que pasa es que no sabemos gestionar bien. Pues para profundizar un poco más en este tema, que nos parece muy interesante, contamos hoy con dos invitados en nuestros estudios que nos van a dar seguramente muchas más claves para conocer y profundizar más en esto. ¿Nos lo presentas tú, Fabián? Mira, estamos con Francisco Blanes, que es socio director de Cube Consultores, y María Jesús, que también es socia directora de Cube Consultores. Francisco Blanes y María Jesús Aroca, ambos socios directores de Cube Consultores. Bueno, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de que lo que desconozco de mí es lo que me maneja, María Jesús? Bueno, lo que hacemos referencia cuando nosotros hablamos de lo que desconozco de mí, lo que hacemos referencia es aquello que nos hace actuar de una forma determinada, pero no sabemos muy bien por qué lo hacemos de esa forma determinada, ¿no? Muchas hablan del inconsciente, pero no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? A veces
pongo el ejemplo, ¿no? Recuerdo una cliente, nosotros trabajamos en el mundo empresarial, pero también trabajamos con personas que vienen a nivel personal para trabajar cuestiones relacionadas con ellos, ¿no? Y recuerdo una cliente que venía y decía, me han dicho siempre lo que tengo que hacer, he decidido trabajar en lo que trabajo porque me lo han dicho así mis padres, ¿no? De alguna forma estamos orientados a una educación y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy de los modelos de aprendizaje, que está muy orientada al hacer, ¿no? Te dicen lo que tienes que hacer, los títulos que tienes que sacar, te preparan para trabajar de una forma determinada, para casarte, para tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con eso consigues unos objetivos, ¿no? Unos logros, que es lo que llamaríamos el tener. Pero llega a una edad determinada, como decía una amiga mía que es psicóloga, tengo la consulta llena de treintañeros. ¿Por qué? Porque parece que han hecho y tienen todo lo que se ha establecido o se ha esperado de ellos, sin embargo, no se sienten bien, ¿no? Tienen los roles adquiridos, los están interpretando a la perfección, pero no son capaces de buscar otra salida, ¿no? Claro, con lo cual dices, hay algo que yo no conozco de mí que me maneja, que es el hecho de que no has trabajado, quién soy, para qué estoy aquí, etcétera, ¿no? Y esta clienta, de hecho, cuando empezamos a trabajar, bueno, ¿para qué quieres tú las cosas? ¿Qué logros has tenido? ¿Qué cosas son las que a ti te han impulsado, que te han motivado? Entonces, al mirar ahí, se da cuenta de que tiene ahí un potencial que lo tiene sin utilizar, un poco lo que decía Fabián, ¿no? ¿Cuáles creéis que son las causas que originan este tipo de comportamientos? Bueno, vamos a ver. Fíjate, cuando nosotros decidimos cuál es nuestra definición, normalmente esa definición suele ser puntual y en el momento en que estás. Por ejemplo, te voy a decir, hoy fulanito tal es pues muy emprendedor, es muy tirado para adelante, es tal. Claro, esa es su definición hoy, ¿de acuerdo? Que corresponde al estado de madurez que él hoy ha adquirido. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona siente un bloqueo? Normalmente no sabe cómo tirar o desbloquear esa situación, y además eso suele ser un patrón que se suele repetir con el tiempo. Bien, pero ¿qué pasa si en vez de esa persona mirarla en la situación temporal, hacemos una mirada retrospectiva? Es decir, en realidad nosotros somos nuestros año 1, año 2, año 5, año 10, año 20, año 25, año 30, año 35. Es decir, somos la consecuencia de todo y cada una de las facetas que hemos recorrido a lo largo de nuestra vida. Vale, ahora tú imagínate que en una de esas circunstancias, en una de esas facetas que has recorrido a lo largo de tu vida, el día ese que tuviste que aprender a cómo, por ejemplo, manejar la tolerancia a la frustración, imagínate que ese día, entre comillas, no fuiste a clase. Esa lección no la aprendiste. Cuando eres mayor y te enfrentas a una situación en la que tienes que tirar de tu tolerancia a la frustración, resulta que tiras a tu caja de herramientas y te das cuenta que no está, porque ese día no fuiste a clase y no supiste cómo aprender eso. ¿Por qué nos da miedo cambiar? ¿Miedo a lo desconocido? ¿Por qué nos cuesta afrontar esos cambios entonces? No, bueno, por una parte salimos de nuestra zona de confort. Es decir, yo estoy acostumbrado a moverme dentro de un entorno. Por ejemplo, tú te coges a una persona de Madrid y tú le hablas que tiene que hacer una cola de 1 hora y media para llegar a su trabajo y él lo ve natural. Asume. ¿Por qué? Porque es su zona de confort. Sin embargo, lo ves desde unos ojos de alguien que está fuera y te dice, oye, tío, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que 1 hora y media de tu vida perdida todos los días haciendo eso? Y claro, muchas veces es la limitación de no ver, y otra parte es la costumbre o la no capacidad o mejor dicho, las no herramientas de no haber vivido eso una y otra vez, ¿no? Estos ejemplos los ponemos también para que los vayan aplicando, lo de la cola de la persona que vive en Madrid, para que lo vayan aplicando a aquellos emprendedores, a aquellas personas que tienen en mente poner en marcha algún negocio, cambiar de hábitat, ¿verdad? Fabián, es un poco todos estos ejemplos para que aquellos que tienen miedo a dar el paso a lo desconocido, que es un poco el tema que hoy tratamos, pues que vayan viendo en estos ejemplos una manera de salir. Exactamente. Muchas veces una de las buenas claves también puede ser el modelaje, ¿no? De ver personas que ya están haciendo aquello que a ti te gustaría hacer, ver qué estrategias se están utilizando para poderlas tú replicar. Lo que me gustaría pedirles a ellos es alguna herramienta sencilla para cómo encontrar esas, digamos, herramientas que nos faltan. ¿Vale? Nosotros aquí
digamos que dos cuestiones, ¿no? Hablar de herramientas o hablar realmente de trabajar con la esencia, ¿no? Si tú no trabajas, lo que decíamos antes, si estamos programados para hacer y para tener, tienes que trabajar sobre el ser, es decir, quién soy, para qué estoy aquí, en qué soy capaz, etcétera, ¿no? Y eso es un trabajo muy de recorrerte tu pasado, tu presente y tirar hacia tu futuro, ¿no? Digamos que eso lleva un tiempo. Luego, aparte de eso, existen herramientas, evidentemente. Yo recuerdo una cosa que siempre nos pasa a nosotros cuando trabajamos ya con los clientes, es, bueno, vamos a ver, reflexiona cuáles han sido tus logros en la vida, ¿no? Cuáles son las cosas que te han movido, ¿no? Qué creencias son las que te han impulsado y qué creencias son las que te limitan. Y a la gente se queda desconcertada cuando dice, jo, esto estaba aquí, pero yo jamás he pensado en esto, ¿no? No he pensado ni en lo que me impulsa ni en lo que me limita. A poco que reflexionemos un poco cada día, y eso es un poco lo que hablaremos también al final, reflexionar bien sobre qué hago, cómo lo hago, tanto para bien o como para mal, ya te permite discernir entre los hechos y las interpretaciones, ¿no? Entre lo que me mueve y lo que no me mueve, ¿no? Luego también otra cuestión, otra herramienta, por lo que tú comentabas también, es focalizarte a futuro. Bueno, ¿cómo me quiero ver dentro de 5 años? Y como cuánto lo que estoy haciendo aquí ahora me permite llegar hasta allí, ¿no? Y hay mucha gente que se sorprende porque se da cuenta de que lo que estoy haciendo aquí y ahora no tiene sentido para eso que quiero conseguir, ¿no? Y una última cuestión en esto, por lo que comentabas de cosas más concretas y específicas, es trabajar sobre creencias que tú consideres que son limitantes, analiza, coge una de ellas y mira a ver qué apoyos tiene esa creencia, en qué experiencia se basa, y a veces te darás cuenta de que tengo la creencia de que no puedo hacerle la contra a mi jefe, pero no se apoya en ninguna experiencia, sino que son a lo mejor cosas que yo he aprendido. Por eso hablábamos antes de que tenemos que revisar los modelos en los que hemos construido nuestra identidad educacionales para reorientarlos y cuestionarlos hacia lo que realmente soy y quiero conseguir, ¿no? El aprendizaje forma parte de nuestro equipaje durante toda la vida. Estamos aprendiendo siempre, desde que empezamos a tener noción de la vida hasta que ya terminamos de pasar por ella, unas cosas u otras. Pero, lógicamente, vamos acumulando en nuestra mochila todas aquellas cosas que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Es importante, Francisco, conocer el origen de esos aprendizajes para poder mejorar en el presente y en el futuro. Y tanto. Yo diría que es la única forma de poder digamos, evolucionar. Vamos a ver. Fíjate, nosotros hablamos del coaching, digamos, dentro del coaching hay diferentes facetas, ¿no? O diferentes, digamos, modelos, ¿no? Igual que hay médicos que cuando tú vas te dan la pastilla, curan el síntoma, pero no curan el origen. En el tema del coaching pasa 3/4 de lo mismo. En el tema del desarrollo personal pasa 3/4 de lo mismo. Hay personas que trabajan lo que se llama los síntomas, es decir, te dan pautas para comportarte mejor. Por ejemplo, nosotros en el tema nosotros lo que llamamos el coaching transformacional o el coaching transaccional. En el coaching transaccional, tú aprendes a cómo comportarte más efectivamente ante determinadas situaciones. Por ejemplo, hablar en público o, por ejemplo, dirigir reuniones. Claro, tú, bueno, para hablar en público yo tengo que tener claro cuál es el guión, a quién voy a hablar, cuáles son los tiempos, el dominio del lenguaje corporal, etcétera, etcétera. Pero claro, esa persona adquiere más competencia a la hora de hablar en público, pero esencialmente él no se transforma, él sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo en su casa. Ahora, ¿qué pasa cuando tú trabajas en la esencia? Vamos a ver, ¿qué es lo que hace que tú sientas que eres incompetente hablando en público? ¿Qué es lo que a ti te bloquea? Yo recuerdo una experiencia en la que estuvimos trabajando con un ejecutivo, ¿no? Él tenía, digamos, una cierta dificultad a la hora de hablar en público, pero no quería entrar en la parte personal, en la parte íntima. Entonces empezamos a darle pautas. Los objetivos, el manejo de tiempos, el control del nervio, etcétera, etcétera, ¿no? Y él se fue sintiendo cada vez mejor. Luego practicamos la puesta en escena, él se fue sintiendo cada vez mejor y bueno, pues al final el tema diluyó, ¿no? Al cabo de 3 semanas recibimos una llamada, curiosamente de este mismo ejecutivo, que decía: Tito, me he bloqueado. Chico, ha pasado una situación en la que he empezado a hablar y ¡pum!, me he bloqueado. Claro, entonces tuvimos que, digamos, entrar en el origen. Bueno, ¿qué es lo que hace? Entonces analizamos qué es lo que le pasó. Él, echando memoria de eso y recorriendo la película de lo que él vivió, él se dio cuenta
de que, aparte de los nervios, empezó a notar que gente del público estaba inquieta, estaba nerviosa, se movía mucho. ¿Y qué es lo que pasaba? Que él, esa inseguridad, eso, mejor dicho, ese movimiento le produjo una inseguridad. No estoy llegando a la persona. Eso, junto con alguna risita, junto con esto, empezó a crearle tal situación, ¿no?, de ansiedad que al final se bloqueó, ¿no? Claro, cuando nosotros empezamos a trabajar con él, la primera pregunta que le hicimos es, bueno, ¿tú qué es lo que pretendes conseguir? ¿Qué es lo que quieres que digan de ti esas personas cuando salgan por la puerta? Claro, él nos decía, ostras, quiero que me vean como un triunfador, quiero gustar, Claro, su objetivo era el coger el reconocimiento de la persona como forma de salir triunfante. Digo, bueno, pero vamos a ver, ¿tú de qué vas a hablar? Oye, voy a hablar de esto. Bueno, ¿y eso qué es para ti? Hombre, esto es para mí mi modo de vida, mi razón de ser, esto es lo que a mí me apasiona. Digo, ¿qué es lo que hicimos? Trabajar para que él hablara desde lo que él le apasiona, olvidándose de la repercusión que esa puede tener en la gente. No podrás llegar a todos o no, pero si tú hablas desde lo que te apasiona, evidentemente conectas con tu ser y a partir de ahí conectas con la gente que quiera conectar, claro, porque no todo el mundo va a querer. Francisco, entiendo por lo que dices que se trata sobre todo de trabajar la esencia, porque claro, muchas veces lo que se hace es trabajar lo superficial, sí, y realmente si solamente trabajas lo superficial, al final lo que llevas dentro al final te termina saliendo, ¿no? Sí. Lo superficial, digamos, es el resultado, es lo visible de lo que hay dentro. Exacto. ¿Qué pueden hacer nuestros telespectadores que estén en casa si detectan algún patrón que suelen recaer? ¿Algo que puedan hacer ellos por sí mismos? ¿O es necesario estrictamente ponerse en manos de un profesional? A ver, ahí, cogiendo lo que decía Einstein, ¿sí?, una mente no puede resolver un problema con la misma... O sea, un problema no se puede resolver con la misma mente que lo ha creado, ¿no? Si hay gente que tiene capacidad, porque yo he tenido clientes y hemos tenido clientes que tienen una capacidad reflexiva muy alta y enseguida se dan cuenta, pero generalmente los patrones de funcionamiento y esos que son reiterativos suelen tener origen a veces en situaciones a lo mejor que ni recuerdas, o a lo mejor no te pertenecen a ti, te vienen de tu padre, de tu madre, etcétera, ¿no? Entonces hay que deconstruirlos. A veces yo recuerdo una clienta que venía, tengo un conflicto con la autoridad, con mi jefe, y cuando le hicimos la pregunta, bueno, ¿y con quién te pasó esto? Pues habló entonces de su padre. Claro, el conflicto, el origen estaba ahí. Podíamos trabajar sobre el jefe, pero mañana tendría otro jefe, un poco lo que hablaba Kiko antes, y que tendrían el mismo problema. Entonces hay que ir, a veces hay que ir al origen, a donde está la causa, para resolver el tema. Lo que sí es importante es que la persona empiece a ser consciente, que diferencie los hechos de las interpretaciones, ¿no? Y ahí es importante hacer, y un poco lo hablaremos ya al final como una pauta, hacer esa reflexión diaria entre qué me ha pasado hoy y qué interpretaciones me ha generado eso que me ha pasado hoy. Y veremos algunas veces que confundimos el hecho con la percepción. Y ahí hay un paso hecho. Y a partir de ahí tú puedes decir, bueno, no sé qué hacer con esto, pero me he dado cuenta de que hay una diferencia. Yo recuerdo un cliente que le pasaba eso. Sentía que el jefe no le valoraba, que la pareja no le valoraba, y cuando empezó a ver los hechos y diferenció con las interpretaciones, empezó a darse cuenta que era más una percepción suya que... Entiendo entonces que una persona por sí misma es muy difícil, claro, verse desde fuera. Entonces, como él puede tomar conciencia de que igual tiene un problema, ¿no? Pero se necesita una persona ya que lo dirija desde fuera para que encuentre esa raíz, ¿no? ¿Así? Sí, esto es como, por ejemplo, si te vas a entrenar deportivamente, tú puedes empezar a hacer un ejercicio y a lo mejor viene un entrenador y te dice, oye, no estás haciendo fuerza en el músculo incorrecto y no estás apoyando bien tal otro músculo, ¿no? Un poco viene a ser esto. ¿Cómo podemos influenciar en las personas? Voy a preguntar, en los menores, por ejemplo, que están en la fase educativa, y en las personas ya adultas. Vale, ¿quieres...? Empieza tú con los menores. A ver, con los menores, nosotros es que a raíz de todo el trabajo que venimos desarrollando, y un poco para nosotros es un modelo de vida, nosotros hemos trabajado con nosotros mismos, coach y psicólogos que nos han hecho a nosotros. Digo porque igual son dos formas distintas de actuar, ¿no? Sí, con los que están en proceso educativo será ya... De una manera y otra. Los que ya tienen vicios adquiridos o... Una programación, sí. Son más permeables, ¿no? Los chavales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahí nosotros, por esta línea que os decíamos que para nosotros es un modelo de vida, trabajamos también con niños y sobre todo con padres, ¿no? Porque para que con el menor se funcione hay que trabajar con las creencias de los padres. Y ahí hay que trabajar para educar para ser, es decir, hay que
digamos que escuchar bien al menor, cuáles son sus necesidades. Digamos que la cuestión de los padres sería, ¿cómo yo estoy aquí para que tú seas y hagas? Y para que tú seas y hagas, yo tengo que hacer todo lo posible para ser y hacer. Es decir, si yo cojo mis creencias y mis expectativas y te las pongo a ti, no estoy escuchando el ser que tú llevas dentro, ¿no? De alguna forma. ¿Qué capacidades tienes tú? La educación actual trabaja más de, apréndete esto. Pero hay que trabajar para ver en qué es bueno el niño, por dónde van sus intereses, y para eso nosotros tenemos que abrirnos mucho como adultos, ¿no? Porque si le asignamos prejuicios o debilidades, seguramente terminarán los cayendo en encorsetamos, esas. exacto. Y en las personas de cierta edad, los que estamos aquí en esta mesa, por ejemplo. Ya estamos. A ver, yo no creo que ya sea una cuestión de edad. Es decir, como dijo, no sé si fue Aristóteles o Séneca, decía, hasta que no aparece el alumno no existe el maestro. ¿Qué quiere decir con eso? Hasta que no existe una disposición de aprendiz, es decir, de querer escuchar lo que existe fuera, difícilmente puedes tú cambiar tus pautas de comportamiento. Esto lo pregunto sobre todo, Francisco, y en torno a esa reflexión que haces, porque mucha gente, me imagino que os habréis encontrado, que dirá, pero yo ahora a mi edad... Sí, sí. Claro. Y jóvenes, yo jóvenes de 30 también, y yo ya lo sé ¿no? todo. Sí, ¿sabes qué pasa? Mira, yo también damos clase en escuelas de negocio, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de una cosa que es curiosa. En escuelas de negocio de cierto nombre a nivel nacional, ¿no? Concretamente en ESIC, por ejemplo, ¿no? Y ESIC hizo un estudio, igual que el IES, igual que el IE, en donde se descubrió una cosa, y es que los que estudiaban los másteres de dirección de empresas, el MBA, que se llama, que es el top, el perfil del alumno eran solamente un 7% de ellos eran directivos de alto nivel. Y dentro de eso, mucho menos propietarios. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuanto más alto estás, crees que eres cuanto menos necesitas aprender. Y es justo lo contrario, porque cuanto más, responsabilidad tienes, más alcance tienes que abarcar y, por tanto, menos capaz de tirar de lo que conoces eres, ¿no? Por tanto, nosotros no creo que... Bueno, la percepción y la realidad que hemos constatado no es que sea tanto una cuestión de edad, sino más bien una cuestión de disposición de aprendiz. Hemos visto chavales de 25 años totalmente obtusos y enquilosados. Yo ya lo sé todo, a mí no me vengas con... Y hemos visto personas con 60, 70 años que son jóvenes mentales empresarios, bestiales, ¿eh? Sí. Y de hecho me viene a recuerdo dos grupos empresariales fortísimos. Uno factura del orden de casi 350 millones de euros, que es grande, y el otro factura pues del orden de 150 a 200. El de 300 millones de euros es Dios, lo sabe todo. Nadie le puede discutir nada, todo lo que dice es palabra de ley. Sin embargo, el del otro, y tienen la misma edad, perdón, el que factura más es más joven, tendrá unos 56 años, una cosa así. Sin embargo, el otro tiene 66, 67 años. El más viejo tiene una disposición de aprendiz bestial. Todo le interesa, es un curioso mental. Con lo cual, su capacidad de beber de esas fuentes siempre es muchísimo mayor, ¿no? El aprendizaje está pues prácticamente en todo lo que nos rodea, pero nosotros, como hacemos aquí en este programa, que ponemos un cuento porque es una forma muy sencilla de ofrecer alguna metáfora o algún mensaje, alguna idea que queremos asociar con el programa, vamos a pedirles a nuestros invitados también que nos recomienden algo, ¿no? Porque ver, oír, escuchar, algún consejo... Nos gustaría que nos recomendarais algún libro, conferencia, charla, no sé, algo que esté asociado con el tema. Sí, ¿Por dónde empezar, sobre todo, ¿no? Porque para alguien que es nuevo en esto... Nos esté viendo y dirá, bueno, yo tengo que empezar por el primer escalón, ¿no? Vale. Primero lo primero, ¿no? Bien, hay dos libros. Uno orientado a lo que hablabas antes de los más jóvenes y qué hacer con los más jóvenes, y esto sobre todo para padres. Se llama Educar para ser, de Rebecca Will, y el otro sería ya para todos, se llama El poder del discurso materno, de Laura Goodman.
Y no sé si da tiempo a dar una breve reseña o no. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero vamos a aprovecharlo al máximo. No, básicamente educar para ser sería el cómo hacerlo con nuestros hijos para poder escucharlos mejor y ayudarlos a sacar su potencial. Y va en línea de lo que son las escuelas activas y libres, que eso ya es otro tema bastante interesante. Y luego del de Laura Goodman, del poder del discurso materno, sí que habla de los patrones y de los personajes. Es decir, desde que somos chicos nos dice, tú eres el más revoltoso, tú eres el más responsable. Y habla también de aquellas cosas que no se dicen en el discurso materno, en el sentido de que, imagínate, mamá se quedó viuda y todos decían, tienes que ayudar a mamá. Y eso era lo que se decía en el entorno familiar. Cuando tú creces con la sensación de que yo tenía que hacerme cargo de mamá, pero nadie dijo, ¿y de quién se hace cargo? Y eso es lo que no conoces, lo que te va a manejar, la falta de cuidados maternos. Pues para, no concluir, porque este tema dará para muchísimo más y les vamos a recomendar a nuestros telespectadores que a partir de ahora intenten interesarse un poco por profundizar un poco más en este tema, pero ¿qué 3 claves, por decir 3, tendríamos que clavarles a fuego a nuestros telespectadores, Francisco? Bueno, ahí vamos a repartirnos las 3. A ver, fíjate, la primera clave es tener claro quién soy, y eso a veces es relativamente complicado porque estamos trabajando mucho más en el afuera que no en el adentro. Y en segundo lugar, ¿cómo te gustaría verte dentro de 4 años? Dibújate y visualiza cómo te gustaría verte dentro de 4 años. Y mira a ver cuánto de lo que estás haciendo contribuye a esa imagen que tú quieras, ¿no? Que tú quieras ser. Pero sobre todo, el tema de la definición de quién soy yo. Porque a veces es, yo soy fulanito tal, no, ese es tu nombre, yo soy ingeniero, no, esa es tu formación, no, yo soy directivo, no, ese es tu trabajo. Y al final dices, hostia, pues no sé quién soy. Bueno, pues eso es lo que hay que un poco averiguar. La segunda por el reparto sería trabajar lo que hemos dicho antes, ¿no? Hacer 15 minutos al día, solo 15 minutos al día para recoger 1 o 2 hechos que hayan sido significativos, tanto para lo bueno como para lo malo, y ver cuál ha sido el hecho y cuáles son las interpretaciones que yo tengo con respecto a ese hecho, ¿no? Para empezar a diferenciar y objetivar lo que son los hechos de las percepciones que podemos tener. Lo que ha repercutido esos hechos en... Sí, y ahí empiezas a ver muchas diferencias. Es un trabajo de muy poco tiempo y empiezas a ver tú lo que te maneja y lo que no te maneja. Y por último, es un lema que yo personalmente tengo como vida, es atrévete a hacer todos los días algo que te dé un poquito de miedo. Porque de esa forma te acostumbras a salir de tu zona de confort. Los aprendizajes muchas veces, la principal dificultad que tienen es que no somos capaces de soltar aquello que ya sabemos. Por tanto, si queremos, yo suelo decir, el que habla no dice más que lo que ya sabe. Por tanto, si quiere decir algo diferente, algo nuevo tiene que aprender. Después el refranero español está lleno de refranes que dicen algo así, ¿no? Como el que no arriesga no gana, que no se lanza, pues en fin, estas cosas, ¿no? Fabián, ¿qué podríamos... Me gustaría añadir también de lo que han comentado ellos, pues a la hora de trabajar con menores, sobre todo centrarnos con las creencias de los padres. Sí. Y la voluntad de aprender, que es una de las claves, porque las 3 palabras más peligrosas que conozco es el ya lo sé. Aquella persona que cree saberlo todo, difícilmente le puedes enseñar nada, ¿no? Y me quedo con lo que han dicho ellos, reflexionar sobre el pasado y una visión de futuro. Pues muchas gracias a Francisco y a María Jesús, gracias a los dos por haber venido esta noche con nosotros, por vuestra colaboración en este programa, también a ti, Fabián, gracias una vez más por ayudarme a conducir y a ponerle sentido, temática a este programa de hoy. ¿Algo que añadir? Nada, pues esperamos que la semana que viene volver con más conocimiento, sobre todo pretendemos que sea práctico, que la gente que está en sus casas pues conozcan alguna clave que puedan empezar a emplear. Pues gracias también a todos ustedes por haber estado pendientes, esperemos haberles ayudado, aunque sea un poquito, por lo menos haber encendido la mecha de esto que a partir de ahora pueda ser el futuro, el cambio en una línea de actuación de los que nos estén viendo y tengan la intención de emprender algo. Ya saben que este programa, si lo quieren volver a ver, si quieren recomendárselo a alguien, lo pueden ver a través de nuestra página web, www.intercomarcal.com, también a través de actitudespositivas.es y en el Facebook del Instituto de Actitudes Positivas. Espero que les haya gustado nuestro programa. Muchas gracias a todos y buenas noches. Intercomarcal Televisión.